Argentina adopta desde el 9 de julio de 1816 como Estado independiente un rol económico en el capitalismo mundial y el comercio de ultramar. Poco a poco se va a transformar en el granero del mundo, considerado por algunos como uno de los países más ricos del planeta. Pero esto, ¿era realmente así? Hoy los invito a conocer el modelo agroexportador. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Maxi Martens y esto es un mundo por descubrir. Este video es el primero de una serie de videos sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Hoy conoceremos el modelo agroexportador, pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que dejes un comentario. Recordá que esto me permite seguir creciendo y haciendo nuevos videos. Argentina, desde que existe, se ha insertado en la economía mundial bajo los preceptos del modelo económico capitalista. Las leyes de la Constitución Nacional, el aparato represivo del Estado, como el poder de policía, la gendarmería o el ejército han protegido y siguen haciéndolo a la propiedad privada de los medios de producción, fábricas, tierra y capital. A lo largo de la historia de nuestro país, los sucesivos gobiernos han elegido diferentes formas para intervenir en la economía, dando lugar a etapas o modelos económicos que no dependen solo de las decisiones internas, sino de cómo las élites locales, es decir, los grupos de poder argentinos, se adaptan a las condiciones internacionales y al contexto del momento. En su etapa de formación, el Estado argentino ha elegido el modelo agroexportador, aprovechando las ventajas comparativas que posee el suelo pampeano, el motor que impulsó esta etapa. En el siglo XIX, el Estado aplicó políticas de liberalismo económico para incorporar al país a la economía mundial. Se aprovechó una extensa llanura de suelo fértil y se desarrollaron puertos en las cercanías, con el fin de producir materias primas, lana, cuero, carnes y cereales para exportación a Estados Unidos y Europa. Desde estos territorios se importaban los productos industrializados, necesarios para el modelo y el estilo de vida de las élites argentinas. Si bien la producción argentina en esta etapa creció muchísimo, tenemos que decir que todavía era un estado en formación. Su economía era muy frágil y muy dependiente del exterior. Además, los ingresos estaban concentrados en muy pocas manos. Esas manos, la historia, los ha clasificado como los terratenientes. Pero, ¿cómo se incorporaron estas nuevas tierras? En 1878 se inició la denominada Conquista del Desierto, para incorporar nuevas tierras al sistema agrícola y ganadero nacional, además de las que ya estaban incorporadas. Se realizó a través de sucesivas campañas militares que permitieron al gobierno extender la soberanía del territorio sobre un espacio que era gobernado por los pueblos originarios. Luego de esta conquista se incorporó al territorio más de 2 millones de kilómetros cuadrados en menos de 10 años. Pero tierra no era lo único que se necesitaba para este modelo. Como vemos, también hacía falta mano de obra. No es posible que si analizás tu apellido o el de tus compañeros o amigos o algunos otros familiares tengan origen en España, en Francia, en Italia, Alemania u otros. Si bien podés ser la excepción, la mayoría de los González y Fernández vinieron de España, los Bianchi de Italia, los Martín de Francia o en mi caso los Martens de Alemania. La Ley Avellaneda de 1876 trajo a millones de inmigrantes europeos ofreciéndoles tierra y nuevas oportunidades. Hasta 1930, en diferentes oleadas, llegaron a la Argentina millones de europeos. Según los censos realizados en 1865, 1869 y 1914, la tasa de crecimiento de la población fue muy alta. La población para esta fecha era de 15 millones de habitantes. Pero, el modelo agroexportador no podría haberse realizado si no fuera por las inversiones extranjeras, como la red de ferrocarriles, una inversión británica, que tenía la forma de un abanico y que conectaba las zonas agrícolas con el puerto de Buenos Aires y Rosario. Este hecho es uno de los tantos orígenes de la desigualdad económica y espacial que hay en nuestro país, ya que la red del ferrocarril no conectaba los territorios entre sí. Solo algunas actividades como la vitivinicultura en Cuyo, el azúcar en el noroeste o el quebracho en Chaco, que eran manejados por las mismas élites dominantes. En la primera mitad del siglo XIX, el modelo agroexportador comercializaba tasajo, cueros y grasas con un ganado muy rústico y de baja calidad. Hasta la década de 1860 en Argentina se vivió una fiebre lanar. En la década de 1870 apareció el frigorífico, que permitía exportar productos enfriados. Hacia 1890 el precio de la lana se redujo muchísimo por las políticas proteccionistas que aplicaba el Reino Unido. Así es como comenzó el desarrollo de la ganadería vacuna. Se incorporaron razas de mejor calidad, como las Hereford, Aberdeen Angus, desde Inglaterra y Escocia. Y no
nueva tecnología, maquinarias y el alambrado que permitió combinar la ganadería con la agricultura de trigo, maíz y lino. Entre 1909 y 1913, Argentina ya era el segundo exportador de cereales del mundo, solo superado por Rusia. Pero exportar productos y generar ingresos no es suficiente para medir la economía de un país. ¿Cómo vivía la mayoría del pueblo argentino? ¿Todos los inmigrantes lograron la propiedad de la tierra? ¿Qué acceso al capital tenían? ¿Cuál era la distribución del ingreso en el sector rural? ¿Las mujeres votaban? ¿Cuál era el acceso a la democracia y a la educación para las clases populares? ¿Escuchaste alguna vez hablar de voto cantado? En 1901 se aprobó la llamada Ley Riccieri, que establecía el servicio militar obligatorio. La primera conscripción o colimba, como me gusta decirle a mí. ¿Sabías qué significa correr, limpiar y barrer? Lo cierto es que en 1902 sirvió como un interesante y dramático muestreo de la realidad social del granero del mundo. La mitad de las personas convocadas no tenía el peso y la talla mínima para entrar al ejército, evidenciaba claros síntomas de desnutrición y tenía huellas de enfermedades sociales evitables como el cólera o la fiebre amarilla. Si bien es cierto que en el modelo agroexportador se produjo mucho más, la concentración de estas riquezas era muy elevada. Según el economista Aldo Ferrer, cerca del 70% del ingreso de la producción agraria se concentraba en solo el 5% de la población. Es así que la mayor parte del sector rural de la región pampeana estaba constituido por una mayoría del campesinado pobre, asalariados y trabajadores golondrina. ¿Sabías que el fútbol en la Argentina apareció gracias al desarrollo del modelo agroexportador y el ferrocarril? Los ingleses fueron quienes instalaron y desarrollaron la red de ferrocarriles y también fueron los inventores de este deporte. Los empleados y los ejecutivos de las empresas de ferrocarriles eran ingleses y fundaron clubes en los pueblos que cubrían el abanico de la red del ferrocarril. Es muy probable que en tu pueblo o ciudad haya un club con el nombre de ferrocarril o ferroviarios, según el origen en el modelo agroexportador. El desarrollo en Europa de la Primera Guerra Mundial comenzó a mostrar los límites de este modelo económico que era tan dependiente del exterior. La crisis económica de 1929 en los principales países capitalistas del mundo generó una ruptura en el comercio internacional, imposibilitando a nuestro país colocar sus productos en el mercado mundial. Pero esto ya es parte de otra historia, que vamos a abordar en el próximo video cuando analicemos el modelo sustitutivo de importaciones. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte al canal, de apoyarnos dejando un comentario o un like. Así vamos a poder seguir creando contenido como este. Recordá que allá afuera hay un mundo por descubrir.